Antes de comenzar esta historia, imagina entrar a un hospital abandonado hace 18 años, donde los vecinos no hablan de fantasmas ni de demonios. Hablan de algo mucho más inquietante, dicen que el hospital nunca ha dejado de recibir pacientes. Una periodista, un camarógrafo y un paramédico retirado cruzan la reja oxidada dispuestos a demostrar que todo tiene una explicación racional. Pero el paramédico esconde algo. Hace 30 años, él trabajó ahí. Y hay cosas que un hombre intenta olvidar toda su vida. Un altavoz sin electricidad comienza a llamarlo por un título que nunca tuvo. Doctor Salas, lo esperan en el pabellón C, y un expediente médico, recién colocado sobre una camilla vacía, lleva su nombre, y una fecha que él jamás pudo explicar. Porque en el Hospital San Gabriel, la verdad de aquel incendio se enterró durante 18 años bajo una culpa que no le pertenecía a quien creía cargarla. Y esta noche, el pabellón C está decidido a que, por fin, alguien firme el acta que falta. Bienvenidos a No Mires Atrás, el lugar donde el misterio, el suspenso y el terror psicológico cobran vida. Si disfrutas las historias que te harán dudar de la realidad y te mantendrán al borde del asiento hasta el último minuto, suscríbete al canal, activa la campana y acompáñanos en cada nuevo relato. Ahora sí, apaga las luces, ponte cómodo, y recuerda, si alguna vez un hospital abandonado parece seguir respirando, seguir llamando pacientes que ya no existen, no cruces la puerta. Porque adentro, alguien sigue esperando que firmes. El viejo Hospital San Gabriel llevaba abandonado casi 18 años, oculto a las afueras de la ciudad detrás de una reja oxidada y un muro cubierto de enredaderas. Desde la carretera, sus decenas de ventanas rotas parecían cientos de ojos observando a quien se acercara. Los habitantes de los pueblos cercanos evitaban pasar por ahí al caer la noche. No hablaban de fantasmas ni de demonios. Lo que contaban era mucho más inquietante. Decían que el hospital nunca había dejado de recibir pacientes y que nadie sabía quién los atendía. Claudia Méndez, periodista de investigación de 32 años, jamás había creído en esa clase de historias. Siempre encontraba una explicación racional. La acompañaban Diego, un camarógrafo de 27 años, y Rubén Salas, paramédico retirado de 64, que aceptó guiarlos por una razón que nunca quiso explicar del todo. Al cruzar la reja principal, Rubén se detuvo y observó el edificio en silencio. Hace 30 años trabajé aquí, dijo. ¿Nunca lo había mencionado? Preguntó Claudia sorprendida. Porque hay cosas que uno intenta olvidar. El estacionamiento estaba cubierto de maleza. Varias ambulancias permanecían abandonadas, con las puertas abiertas y una camilla aún en el interior. Sobre el parabrisas de una de ellas, alguien había escrito con el dedo entre el polvo: no entren al pabellón C. Diego sonrió, pensando que algún explorador lo había escrito para asustar a los demás. Rubén no respondió. Sus manos comenzaban a temblar. Al cruzar la entrada principal, un olor penetrante a humedad y desinfectante viejo invadió el ambiente. Después de tantos años, el edificio no debería conservar ese aroma. Los pasillos estaban llenos de expedientes esparcidos por el suelo, sillas de ruedas volcadas y camillas cubiertas de polvo. Todo parecía detenido en el tiempo, como si el hospital hubiera sido evacuado de un momento a otro. Claudia recogió una carpeta médica. La fecha del expediente era de apenas 3 días atrás. El nombre del paciente había sido arrancado. Solo permanecía el diagnóstico: no deja de escuchar voces provenientes del tercer piso. Rubén caminó hasta el mostrador de recepción, con la mirada fija en un viejo reloj de pared. Las manecillas estaban detenidas en las 2:43. A esa hora ocurrió todo, murmuró, tragando saliva. Un timbre metálico resonó en algún punto del edificio, idéntico al que usan los hospitales para llamar al personal. Los tres permanecieron inmóviles. Después, una voz distorsionada sonó por los altavoces: Doctor Salas, lo esperan en el pabellón C. Rubén perdió el color del rostro. Nadie lo llamaba doctor. Diego enfocó el tablero eléctrico. Todos los interruptores estaban bajados.
El hospital no tenía suministro eléctrico desde hacía años. Entonces el altavoz volvió a activarse, esta vez mucho más cerca. Doctor Salas, sus pacientes siguen esperando. Rubén dio un paso hacia atrás, las lágrimas llenando sus ojos. Con la voz quebrada, murmuró, no puede ser. Ellos murieron aquella noche. Todos murieron. Claudia lo observó en silencio. Era la primera vez que veía a un hombre de su experiencia dominado por el miedo. ¿Quiénes murieron?, preguntó Claudia con cautela. Rubén respiró profundamente. Pacientes, enfermeras, médicos, nadie pudo salir del pabellón C. Antes de que pudiera explicar más, el viejo elevador al fondo del pasillo emitió un fuerte crujido, y sus puertas oxidadas comenzaron a abrirse solas. El interior estaba completamente oscuro. Dentro no había nadie, solo una camilla antigua con un expediente perfectamente limpio, recién colocado. Claudia lo tomó, en la portada aparecía un nombre. Rubén Salas. La fotografía adjunta era suya, con el uniforme del hospital, fechada el 17 de octubre de 2008, la misma noche en que el hospital fue clausurado. Pero las páginas lo describían no como trabajador, sino como paciente. La última hoja tenía una sola frase escrita con tinta roja: el tratamiento aún no ha terminado. El elevador se cerró violentamente, haciendo temblar el edificio entero. El tablero luminoso, sin energía desde hacía años, se encendió, los números comenzaron a subir solos. Primer piso. Segundo piso. Tercer piso. Después, un nuevo anuncio: Doctor Salas, la cirugía está por comenzar. Corrieron hacia la entrada principal. Las puertas de cristal no se movieron, como si estuvieran soldadas. Las ventanas tampoco. Era como si el edificio hubiera decidido encerrarlos. Entonces todas las luces del pasillo comenzaron a encenderse, una tras otra. El lugar abandonado adquirió, por un instante, el aspecto de un hospital completamente operativo: ruedas de camillas, pasos apresurados, teléfono sonando, órdenes médicas, llantos, gritos de dolor. Todo ocurría alrededor de ellos. Pero no había nadie. Solo sonidos, ecos atrapados en el tiempo. Diego giró la cámara hacia el corredor. La pantalla mostró algo que sus ojos no podían ver: decenas de médicos, enfermeras y pacientes con batas manchadas de sangre, caminando como si el hospital jamás hubiera cerrado. Una enfermera se detuvo, giró la cabeza y miró directamente a la cámara. Sonrió. Levantó una mano y señaló hacia las escaleras. Un fuerte golpe resonó en el tercer piso. Luego otro. Y otro más, como si alguien golpeara desesperadamente una puerta metálica. Ese era el quirófano, susurró Rubén. Hubo un incendio. Las salidas quedaron bloqueadas. Nos ordenaron abandonar el edificio, pero dejaron encerrados a los pacientes que estaban siendo operados. ¿Quién dio esa orden?, preguntó Claudia. Rubén bajó la mirada, una lágrima recorriendo su rostro. Yo. En ese instante, el altavoz emitió un anuncio que ya no sonaba distante: Doctor Salas, los pacientes recuerdan perfectamente quién cerró la puerta del quirófano. Rubén cayó de rodillas, temblando. Durante 18 años había repetido la misma mentira, que el humo le impidió regresar, que hizo todo lo posible. Pero la verdad era otra. Él había cerrado la puerta del quirófano desde afuera, dejando dentro a 5 pacientes anestesiados, 2 cirujanos y una enfermera. Ninguno volvió a salir. Un sonido de monitor cardíaco comenzó a escucharse en el pasillo: beep, 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 limpio, constante, como si un paciente acabara de ingresar a cirugía. Claudia tomó la cámara y recorrió el corredor. A través del visor, el hospital aparecía completamente restaurado: lámparas encendidas, paredes recién pintadas, enfermeras caminando apresuradas. Al final del pasillo, frente a la puerta del quirófano, había 8 personas inmóviles vestidas con batas de hospital. Ninguna tenía rostro, solo una piel lisa y quemada donde deberían estar sus facciones. Permanecían observando, esperando. Claudia bajó la cámara de inmediato y el pasillo volvió a quedar vacío.
Diego encontró un viejo tablero con los nombres del personal médico. Uno seguía perfectamente legible, Rubén Salas. Debajo, otra inscripción, responsable del cierre de emergencia del pabellón C. Yo no quería hacerlo, sollozó Rubén. Nos dijeron que si abríamos esa puerta moriría todo el hospital. ¿Quién dio la orden?, preguntó Claudia. El director. Doctor Ernesto Villaseñor. Pero cuando terminó el incendio, nunca apareció. Desapareció antes de que llegaran los bomberos. Un estruendo hizo vibrar el edificio, las puertas del quirófano comenzaron a abrirse, un humo espeso salió del interior. No olía a incendio. Olía a carne quemada. Del humo comenzaron a surgir 8 figuras, caminando despacio, con movimientos torpes, como personas aún bajo los efectos de la anestesia. Vendas cubrían sus rostros, algunas ennegrecidas por el fuego, otras goteando sangre fresca. No mostraban rabia. Solo una tristeza tan profunda que resultaba insoportable contemplarla. La primera extendió lentamente una mano hacia Rubén, en su muñeca colgaba una pulsera con el nombre Valeria Soto, 24 años, apendicectomía. Con voz apagada por el humo dijo, nunca nos explicaste por qué cerraste la puerta. Rubén rompió en llanto, tenía miedo, creí que era la única forma de salvar a los demás. La mujer señaló lentamente hacia el fondo del quirófano. Ahí, entre el humo, esperaba sentada una silueta sin una sola quemadura, vistiendo una impecable bata blanca con un gafete, director general. Doctor Ernesto Villaseñor. El hombre sonrió con absoluta tranquilidad. Rubén, qué bueno que regresaste. Todavía falta que firmes el acta de defunción de todos ellos. Frente al escritorio, el expediente seguía abierto, con la tinta de 7 firmas todavía fresca. Solo quedaba un espacio vacío, reservado para Rubén Salas. Yo nunca firmé nada, susurró él. El director sonrió, todavía no. Diego levantó la cámara, detrás del director había una enorme estantería con cientos, quizás miles, de expedientes ordenados por fecha. Los más recientes no pertenecían a pacientes del antiguo hospital, sino a personas que jamás habían estado ahí, todas registradas como fallecidas. Claudia buscó entre los nombres y encontró uno familiar, Diego Herrera, fecha de ingreso ese mismo día, hora exacta en que cruzaron la reja. Continuó buscando, Claudia Méndez. Rubén Salas. Los 3 ya aparecían registrados como pacientes, todos con el mismo diagnóstico, pérdida progresiva de la percepción de la realidad. Claudia corrió hacia la estantería para destruir los archivos, pero al tocar el primer expediente, todas las carpetas cayeron al suelo por sí solas. El aire se llenó de fotografías, radiografías, notas clínicas. Entre el caos apareció una imagen antigua, el personal del hospital reunido una semana antes del incendio, y Rubén, vistiendo no un uniforme de paramédico, sino una bata de paciente, con pulsera de identificación en la muñeca. Rubén arrebató la fotografía, negando desesperado, no. Eso nunca pasó, yo trabajaba aquí. Fragmentos de recuerdos comenzaron a aparecer en su mente, pasillos, inyecciones, habitaciones cerradas, gritos durante la madrugada, una enfermera sujetándolo mientras intentaba escapar. Se llevó las manos a la cabeza. El director se levantó lentamente. Ahora lo recuerdas. No eras paramédico cuando llegaste. Eras un paciente, uno de los pocos que sobrevivió al incendio. El humo afectó tu memoria. Cuando despertaste, necesitábamos a alguien que cargara con la culpa. Era más fácil dejar que un hombre viviera con remordimiento que aceptar quien provocó realmente la tragedia. ¿Entonces, yo nunca cerré aquella puerta?, preguntó Rubén, las lágrimas corriendo por su rostro. El director sonrió una vez más. No. La cerré yo. Y mientras pronunciaba aquellas palabras, el techo del despacho comenzó a agrietarse y los 8 pacientes quemados aparecieron nuevamente en la entrada. Esta vez ya no miraban a Rubén. Todos tenían la vista fija sobre el verdadero responsable de aquella noche. Y por primera vez desde que habían entrado al San Gabriel, las víctimas comenzaron a avanzar, no hacia los vivos, sino hacia el hombre que durante 18 años había dejado que otro cargara con su culpa.